Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Este es un nuevo libro que estamos comenzando, así es que espero que te quedes con nosotros a terminar de leerlo. Este libro habla acerca, en lo personal, de la iglesia perfecta. ¿Cómo deberíamos de ser nosotros como iglesia y como congregación? Y el capítulo 1 nos describe a la iglesia de Tesalonicenses. Era una iglesia real, era una iglesia verdadera, era una iglesia que sabía ser iglesia en medio de la persecución, en medio de los conflictos, en medio de tantos problemas que tenían persiguiéndolos detrás de ellos. O sea, ellos sabían ser iglesia. El apóstol Pablo los describe como fieles a la labor que habían recibido. Y esta fidelidad era al evangelio, a predicar el evangelio, no solamente con palabras, sino también con hechos. Y estos hechos eran de amor, porque Pablo así los describe como acciones de amor. O sea que no predicaban nada más con palabras, sino que sus hechos hablaban por sí mismos. Ellos estaban llenos de esperanza en Cristo Jesús, eran llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los había convencido de la verdad. Ellos se cercioraron de que lo que recibieron del apóstol Pablo y de todos los demás predicadores no fue una palabra superficial, sino era una palabra real, era una palabra verdadera, y en esto ayudó el Espíritu Santo para convencerlos, pero también los llenó de alegría en medio del sufrimiento de la persecución. Y esto es trascendental porque hoy nosotros no somos una iglesia perseguida como lo era la iglesia de Tesalonicenses, pero sí hemos tenido un año que ha sido crítico para nuestra vida como iglesia y nuestra vida personal como creyentes. Y hay muchísima gente afuera y dentro de las iglesias que está teniendo cierto sufrimiento, cierta tristeza, depresión por todo lo que ha sucedido, por todas estas muertes que hemos estado viviendo. Y a mí me sorprende este versículo y me llama mucho la atención saber que es el Espíritu Santo el que los llena de alegría en medio y a pesar del sufrimiento. Y yo estoy segura de que el Espíritu Santo te puede llenar a ti de la misma alegría de la que llenó a la iglesia de Tesalónica. Así es que nuestra labor como personas, como creyentes y como iglesias es buscar la llenura del Espíritu Santo. También esta iglesia sabía seguir el ejemplo correcto. Ellos no seguían el ejemplo de cualquier predicador que se les aparecía enfrente o de otras personas o sacerdotes o lo que fueran. Ellos seguían el ejemplo del Señor Jesús. Ellos seguían el ejemplo de Pablo y de los consiervos de Pablo que habían estado con él predicando en esta iglesia. Ellos sabían también ser el ejemplo correcto, pues su testimonio llegó a diferentes regiones del imperio. Todo lo que ellos estaban haciendo estaba siendo compartido por otros predicadores. Uno de ellos fue Pablo. Pablo se enorgullece mucho de esta iglesia en otras cartas y dice: yo he predicado y he hablado de ustedes y han sido un gran ejemplo para muchas otras iglesias, de su perseverancia, de su fe, de su amor y de todo lo que ellos hacían. Eran un gran ejemplo a seguir. La pregunta es si tú como iglesia y como creyente eres un ejemplo a seguir. Y yo creo que para poder ser el ejemplo a seguir que debemos de ser, necesitamos volver al versículo 6, ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene de su alegría, de su gozo. Y entonces esta iglesia, vemos en el versículo 8 ya por último, que tenían una fe genuina, una fe que da fruto verdadero, una fe que sabe ser testimonio, una fe que sabe ser testigo de la obra del Espíritu Santo. Y yo te invito a que escribas todas estas cualidades de la iglesia de Tesalónica y que sean una meta para ti, que sean una meta para tu corazón, que sean una meta que puedas transmitir en tu congregación donde quiera que tú estás. Que podamos ser una iglesia verdadera, una iglesia que sea fiel, una iglesia que ame, una iglesia que tenga esperanza y brinde esperanza a la comunidad y a la gente, una iglesia que sea llena del Espíritu Santo, que tenga el gozo del Espíritu Santo, una iglesia que sepa ser ejemplo y que sepa seguir el ejemplo del Señor Jesús.
Hasta aquí con este devocional. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos pronto.